El Señor es bueno y si están preocupados porque si estoy nervioso o algo, el Señor ha hecho algo maravilloso, porque muchas veces cuando he hecho algo por primera vez, como decía el hermano que me temblaban las piernas, pero he recibido mucha paz durante toda esta semana, tanto así que hasta tiempo me dio de también involucrarme en la actividad de ayer, la cual doy gloria a Dios también porque fue muy edificante para el cuerpo de Cristo. Hemos tenido coinonía a un nivel más, no tan bajo cuatro paredes, sino bajo la creación de Dios, que es el cielo, y hemos recibido pan también al tiempo que hemos tenido conversaciones individuales que a veces no se dan acá dentro de la iglesia. Así que también les invito porque pienso que lo vamos a volver a hacer. Hay que aprovechar, el verano es corto, son 3 meses, y les pido que la próxima vez predispongan su tiempo para que no haya tantas faltas y que estemos todos. Ha sido bueno. Levante la mano los que creen que ha sido muy edificante lo de ayer. Todos los que han ido sé que así ha sido. Así que bueno, vamos al mensaje que Dios ha puesto. Vamos a tener la agüita de lista para acá, porque se seca la garganta, es verdad. Y bueno, el mensaje aunque no lo crean, Dios me lo había dado hace más de un año, y no entendía, porque había sido muy claro el Señor cuando me dio ese mensaje. Y incluso me acuerdo que estaba el pastor Hamlet y yo le estaba comentando a él. Y bueno, no era el tiempo, pero pronto empezamos a hacer ayunos con el grupo de adoración. Y dentro de ese ayuno teníamos que traer cada uno una palabra. De hecho, hoy hubo un ayuno que trajo la hermana Carla, que perdón que no pude estar, Carlita. Sorry, me hubiera gustado estar. Y en ese mensaje había traído parte de lo que estoy trayendo hoy. Había varios hermanos y eso me sirvió a mí también. Ese tipo de cosas, cuando se les encarga, ayuda al crecimiento personal. Sométase a eso, si usted no le tenga miedo, porque eso es lo que nos ayuda a dar ese pasito hacia adelante, a confrontar. Uno de los temores más grandes es hablar en público. Yo recuerdo que en el secundario me tenía que dar un examen oral y era una cosa, unos nervios, un escalofrío que me daba. Y era al frente de mis compañeros que tenía que estar, pasar, pero en realidad lo que hacemos es para Dios. En realidad si nos ponemos tan nerviosos, estamos más pendientes al ojo humano que a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que romper ciertas barreras que tienen que ver con ese miedo. Estamos en familia, ¿verdad? Y ese mensaje que me dio el Señor me lo dio primeramente para mí. Todos los mensajes que le da el Señor tiene que aplicarlo usted mismo y ahí sí que tiemblo si yo predicando esta palabra no lo cumpliera primeramente en mí. Amén. Voy a hacer una introducción primero, luego quiero orar por la palabra. La semana pasada, cuando estaba el pastor del Moral, había traído este mismo versículo. La esencia de Dios es el amor. Dios es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 9, dice, todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Esa muestra de amor de Dios Padre la mostró ¿cómo? ¿A través de quién? De su Hijo amado Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Él era Dios y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y por ese amor que no tiene medidas, tomó forma de hombre, caminó en la tierra junto con nosotros y nos dejó ese ejemplo más grande que puede haber de amor, ¿verdad? Es a Él a quien adoramos, es por esa obra redentora que venimos, porque ciertamente la sangre derramada de Cristo en la cruz es ese puente de redención que existe entre Dios y nosotros los hombres. Amén. Pero ahora,
Esa muestra de amor hacia nosotros es un ejemplo para que le imitemos. Y ciertamente es demasiado grande. Pero ¿qué nos impide seguir avanzando en amor? Que es el ministerio primero que tenemos que tener como hijos de Dios o como cristianos. Claramente es el pecado. Ahora, ese pecado impide que florezca en cada uno de nosotros o que vaya creciendo ese amor. Cuando digo florezca es como realmente imaginen una flor cuando va creciendo, que va creciendo el tallo y va dando su fruto, lo bonito, ¿no?, de la flor, sus colores y demás. Y el pecado lo que hace es opacarlo, es como que va cortando esas ramitas. Y hay que reconocerlo, porque hay pecados que son bien reconocibles, obvios, y si vamos a los 10 mandamientos, ahí están, ¿no? No matar, no robar. Si estás robando, sabes que estás haciendo mal. Si matas a alguien, sabes que estás mal. Si deseas la mujer de tu prójimo, estás haciendo mal. Si envidias y codicias también, ¿verdad? Pero hay otros que no son tan evidentes. Y que ahí viene una trampita del diablo, porque ahí el diablo es experto en los detalles, en la sutileza, para hacernos creer que lo que estamos haciendo no está mal o está justificado delante de Dios. Y el versículo que voy a leer no es el versículo central, pero lo voy a leer, es de la Nueva Traducción Viviente porque está un poquito más claro. Cantares 2:15 dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Atrapen esos zorros pequeños, esos pecaditos que no nos dejan crecer. Amén. Dios Padre Celestial, te pido en esta mañana que esa palabra que me has dado, Señor, ciertamente viene de ti y es para tu pueblo, el Divino Maestro. Tú quieres que reciban esta semilla y que florezca, que esa semilla, como la parábola del sembrador, caiga en terreno fértil, Señor, que no sea que las piedras del mundo y las distracciones quiten este mensaje de su corazón. Te pido, Señor amado, que reciba tu pueblo esta palabra y que la haga florecer, Señor. Que florezca el amor, Padre amado, el ministerio principal que hay en ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de esta congregación y a través de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien. Empecemos. Ahora es el preámbulo, pecaditos pequeños, cosas que no nos damos cuenta. En los tiempos de Pablo, Pablo había captado algo que podía llegar a hacerse muy grande, que era que no tenemos ese problema en este momento, que era un problema con el mandato de circuncidarse, ¿verdad? Había predicado él a los Gálatas y se fue y recibió noticia que los Gálatas estaban practicando la circuncisión. Sabemos que era algo que era como una obligación dentro de la ley judaica, pero que en realidad lo que hacía era confundir más. O sea, si se tenían que circuncidar, tenían que volver a los mandatos de la ley, a cosas primarias que no estaban dentro de la era de la gracia de Dios. Por eso, medio ofuscado por la noticia que había recibido en Gálatas 3:1, dice: Gálatas torpes. Imaginen qué bonito leer eso. ¿Quién los ha hechizado? En el 7 decía: vosotros corríais bien. Estaban así, cuando yo los dejé estaban bien. Y ahora, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién les ha metido ideas que no son en la cabeza? Y dice en el versículo Gálatas 5:8, un poco de levadura leuda toda la masa. Por ahí viene también el mensaje. Esa cosa pequeñita, ¿se acuerdan que se nos ha enseñado cómo empieza lo pequeño? Que todo empieza desde un pensamiento. El pensamiento te lleva a una acción. Si tú continúas accionando de esa manera, te va a llevar a un hábito
Y todo empezó con estamos hablando de un pensamiento malo que inició. Te lleva a una acción, luego ya es un hábito en tu vida. Y luego ese hábito te lleva a formar un carácter en ti. Y si todo esa, la acción es mala, el hábito es malo, tu carácter es malo, te va a llevar a un destino. ¿Y cómo va a ser ese destino? Malo también, ¿verdad? Entonces, Santiago pone de entre esos pecaditos, apunta a uno que es para mí uno de los más terribles a la hora de deshacer una iglesia. Y viene con el músculo más pequeño que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es? La lengüita. Dice, ¿cómo puede ser cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? ¿Cuán grande puede provocar una mentirita piadosa con la lengua, verdad? Cuando se nos impartió el Espíritu Santo, cuando recibimos, la palabra muestra que el Espíritu o la recepción del Espíritu Santo son como lenguas de fuego. Esas lenguas, ese fuego que Dios pone en nuestro corazón, puede ir para dos lados. Si el fuego es controlado, el fuego, ¿no? ¿Verdad? Cuando usamos la hornalla de la cocina para cocinar, es un fuego controlado. Y es para bien, porque es para cocinar, para tener nuestro alimento. Pero cuando el fuego es descontrolado, cuando no podemos controlar la lengua, provocamos cosas feas, ¿no? Imagínate ese fuego de la hornalla que empieza a tirar fuego para allá. Se enciende fuego toda la casa. Entonces, Pablo les había dicho a los Gálatas por eso mismo, y Santiago mismo, esa persuasión, eso que ustedes piensan que no es pecado, eso no procede de aquel que os llama. Al reconocer esos zorritos pequeños, esas zorrillas, ya evitamos más adelante un mal más grande. Entonces vamos a continuar con ese pecado que es el de la lengua, la murmuración. Y les voy a pedir ahora sí que busquen en sus Biblias, es una historia, Números 12. Y mientras buscan Números 12, les muestro también cómo el mismo Jesús en Juan 6:43 dice, respondió Jesús y dijo, no murmuréis entre vosotros. Iglesia Divino Maestro, no murmuremos entre nosotros. Filipenses 2:14-15, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Aquella generación era maligna y perversa, imagínense hoy en día, con las cosas que se ven en todos lados. Bueno, mejor no entro ahí. Vamos entonces a Números 12. Números 12 es la historia de María y Aarón, quienes habían murmurado contra Moisés. Y dice así, voy a ir leyendo no todo, sino también voy a ir desglosando las partes. Versículo 1, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, quien había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esto se da en el principio del viaje del pueblo de Israel. Una vez después salieron de Egipto, habían visto esos milagros en Egipto, abrirse el mar, cruzar. Y hay algunas versiones, cuando me metí en la palabra buscando sobre esta mujer cusita, que algunos incluso escuché que era otra mujer que había tomado Moisés como esposa durante el viaje, pero llegué a la conclusión y por evidencias que era Séfora, que era esa primer esposa de Moisés cuando había él estado en el desierto. Acuérdense que estuvo 40 años en el desierto cuando escapó de Egipto. Ahí formó su familia y Dios le dio la experiencia de vivir en el desierto. Y cuando tuvo el llamado de volver a Egipto para ir a buscar a su pueblo, ahí se separa. Y esta mujer cusita, que es de Cus, Cus es una región de Etiopía, en África.
Era una mujer que tenía una cultura diferente a la de los israelitas. Era de África, era morena de piel también, se supone, de la tribu de Medián. Entonces, para dejar claro quién era esa mujer cusita. Esa mujer, cuando estaban ya yendo a la tierra prometida, él se da encuentro con Moisés otra vez, con su esposa, sus hijos y también su suegro. Eso está en la historia, pero no voy a meterme ahí, sino que quería saber por qué María había empezado esta murmuración. Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. ¿Ustedes se imaginan eso? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová ¿Por qué pues no tuvisteis temor contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tienen resquemor de hablar de los líderes de la iglesia? ¿Por qué el pueblo no tiene temor de criticar a los hermanos? Algo así le estaba diciendo Jehová a María y a Aarón. Y entonces Jehová, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y ahí viene el castigo de Dios o la consecuencia de esa murmuración que había empezado, ese zorrillo había empezado. Y Jehová enamora a su pueblo, enamora a Moisés, que era su siervo fiel, toma cartas en el asunto inmediatamente. Y ahí viene el versículo 10, consecuencias. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bien ahí por Aarón. Inmediatamente se dio cuenta de que había sido cómplice. Si bien María había empezado, él reconoció que al escuchar se involucró y eran dos en el mismo pecado. Amén. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida la carne. Y ahí viene ahora la intercesión de Moisés. Él había sido consecuencia de la murmuración. Si nosotros sabemos que un hermanito o alguien habló mal de nosotros, la carne lo que nos va a hacer es enojarse. Va a salir quizá, ¿usted cree que nos ponemos a orar o a interceder por el hermano? Algunos sí, pero lo más natural es que no, ¿verdad? Y miren lo que hace Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Esa sola cosa dijo. Respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido a su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento entonces por 7 días y después volverá a la congregación. Dios, como decía nuestra hermana Rosario, escuchando la oración de su siervo fiel y por esa oración y también por el arrepentimiento de Aarón, tomó una consecuencia leve. La dejó leprosa por 7 días, la sacó del campamento, le dijo, mantente leprosita por 7 días y medita en esto. Y claro, la meditación era también ver cuán grande hubiera sido si eso continuaba, porque lo que quería era, evidentemente el pecado, ahí había un celo con respecto a la mujer cusita. Había algo ahí entre mujeres, probablemente un celo ministerial o incluso algo de racismo,
¿Por qué no? Porque era de una cultura, era una extranjera y estaba tomando un lugar importante dentro de los israelitas. Otra consecuencia, a pesar de que fue leve el castigo, la sacó por 7 días, pero la tuvieron que esperar. ¿Y qué causó ese pecadito? Un retraso en la congregación. Lo que uno de ustedes haga mal delante de Dios y que pueda contagiar a otros va a retrasar el crecimiento de la iglesia. Así que cuidado con eso. O sea, si son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si usted es el dedo dentro de la iglesia de Cristo y se pincha con algo, todo el cuerpo se duele. La sensación es que le duele todo. Así que no se crea que usted es menos. Dios tiene el ojo en cada partecita del cuerpo y todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Bien. Vamos a quedarnos ahí. Y ahora vamos a ir a un pecado que sí fue más grande y tuvo una consecuencia mayor. En el siguiente capítulo, en el Números 13, me gustaría que después lean toda la historia, pero por una cuestión de tiempo voy a resumirlo. Estaban cruzando y llegan hasta Canaán y el camino que tenían hacia la tierra prometida, dicen los historiadores que si pusieran un GPS caminando eran 11 días nada más. Pero tenían que pasar por ciertos lugares. En ese lugar estaba Canaán y Dios manda a través de Moisés a 12 espías a reconocer la tierra, la cual Dios le había prometido que la tomarían. Van los 12 espías, entre ellos 12, uno de cada tribu de Israel, entre esos estaba Josué y Caleb. Y cuando van, reconocen la tierra y dicen, se dan cuenta que la tierra es rica en leche y miel. Eso significa que es abundante, que está llena de buenas promesas y de provisión, ¿verdad? En el versículo 32, una vez que vinieron de vuelta, vinieron con el reporte. Y Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Les gustó y confiaban, tenían un corazón más conforme al corazón de Jehová y había fe en ellos. Pero los otros 10, miren lo que hicieron. Y hablaron mal, Números 13:32. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de esa eran hombres de gran estatura. Yo me imagino ahí como la Chilindrina hablando, el Chavo del 8, así hablando, tratando de convencer ahí, manipulando al pueblo para que no vayan por miedo. Y también allí hay gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros como, al parecer, como si fuéramos langosta delante de ellos. Imagínense que usted está acá y le vienen con ese reporte, entonces convencí inmediatamente a toda la congregación de miedo. En el siguiente capítulo viene otro pecadito pequeño que también puede ser grande, y es la queja. Porque somos quejumbrosos, sobre todo los hispanos nos gusta quejarnos de las cosas, de pequeñeces, ¿verdad? Como una piedrita en el zapato y estamos a los gritos. Entonces, Números 14, dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud a Moisés: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿no? Victimizándose, que preferían morir ahí mismo antes de tener que confrontar a los cananeos. Desde el 6 al 10, esos dos que así deberíamos ser con nuestra fe en Dios, que eran Josué y Caleb, se rasgaron las vestiduras y dijeron, y trataron de insistir, de que no, que era una promesa de Dios, que en realidad eso que vieron no era nada para Dios, que la tierra era rica en leche y miel, que era una promesa, que vamos para allá. Y se pusieron obstinados. Y al punto de obstinación, que dice la palabra en el versículo 10, que quisieron apedrearlos. Y yo me imagino que cuando estaban con las piedras así, tratando de hacer callar a Josué y a Caleb,
ahí viene Dios. Y si quieren, lean el versículo Números 14, 11. Números 14, 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Entonces, o sea, los milagros que habían visto no vimos nosotros ni un décimo de los milagros que vio el pueblo de Israel. Un mar abierto, escapar del faraón. En capítulos anteriores habían pedido carne, se estaban quejando porque comían maná. Y que allá en Egipto comían pepino y pescadito. Y que querían churrasquito con pepino, ensalada. Y se quejaban del maná y queremos carne. Dios les mandó, no sé, cantidad de codornices hasta que se hartaron. Así eran. Dios se hartó. Dijo, ¿hasta cuándo? Aún así viene Moisés, emitió un castigo para el pueblo y otra viene el manso de Moisés a interceder. Pero esta vez le tocó del versículo 13 al 19. No vamos a ir ahí, pero intentó interceder otra vez por su pueblo. Porque el castigo, sabía Moisés el corazón de Dios y sabía que el castigo era grande. Y el castigo viene en el versículo 20. Y dice, ¿es el 20? Bueno, no es el 20. Pero el castigo fue el siguiente. Todos aquellos que vieron los prodigios de Jehová no verán la tierra prometida. Números 14, 23, gracias hermano Lorenzo. No verán la tierra a la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado. Gravísimo. Ese es un castigo más grave. ¿Por qué? ¿Por qué pecadito? Por la queja. Ellos, la lengua, la queja, todo eso que ellos creían justo. Hablar y quejarse de lo que no le parecía, ¿no? A mí no me parece, ¿no? La quejita por detrás. A mí no me parece esto que hizo tal persona, ¿no? No me parece esto. Sí, vamos a preguntarle a la hermanita, ¿te parece a vos? Y buscamos opinión, pero dentro de esa opinión hay una manipulación, hay una queja que hace un mal. 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto hasta que toda esa generación que había cruzado el mar, murieron todos. Menos, y ahí a los que se mantuvieron fieles. A Josué, sabemos la historia de Josué, terminó siendo el líder de ese pueblo con el cual llegaron a la tierra prometida. Amén. Así que con respecto a este pecadito, hay una fábula que me gusta y que también la había compartido aquella vez, que es la fábula de las 3 rejas o los 3 filtros. Se dice que había un maestro yo me imagino acá en esta historia, ¿quién se vio Kung Fu? La historia de Kung Fu, ¿no? Mi pequeño saltamontes. Bueno, que estaba el maestro y entonces vino su pequeño saltamontes, ahí su criado, y le dice, maestro, un amigo tuyo habló con maldad sobre ti y dijo que, espérate, ahí mismo frénate. Dice, ¿has pasado lo que me vas a decir por los 3 filtros o las 3 rejas? Las 3 rejas, le dice, ¿cuáles son? Primero, la seguridad. Pregúntate, ¿estás seguro de lo que me vas a decir es verdad? Y le dice, la verdad es que no, me lo contó un vecino y entonces yo le creí, pero la verdad que no estoy seguro. Me imagino que entonces la has pasado por el filtro de la bondad. De la bondad, sí. ¿Es bueno para mí o para alguien lo que me vas a venir a contar? Y la verdad que no. Si te lo cuento te puedes enojar. Y lo pasaste por el tercer filtro, el de la necesidad. ¿Es necesario realmente que yo sepa esto? La verdad que no, maestro.
ok, mi pequeño saltamontes, le dice. Si no sabemos si es verdad, ni es bueno, ni necesario, mejor lo sepultamos en el olvido. Recuerden esto porque es bastante bueno para aplicar y se los recomiendo en su vida. Haga un filtro, diga espérate cuando te vienen, cuando reconoce que está ese zorrillo, esa pequeña zorra, párenlo antes de tiempo. Amén. ¿Vamos bien? Ahí vamos con el primero, ahora vamos con otro pecado que lo hemos sufrido aquí, y es el pecado de la avaricia. Y dice Colosenses 3:5 que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque el amor al dinero es el principio de todos los males, y si le damos lugar al dinero más que a Dios, ahí solapadamente se va infiltrando en nosotros. Y eso nos pasa a todo, con poner como prioridad lo que es todo lo que tenga que ver nuestro bienestar económico por el bienestar realmente de la salud espiritual de nuestra familia y nuestros seres queridos. Como les dije, la avaricia llega a ser una idolatría tanto como arrodillarse ante una figura. Es idolatría. Te estás arrodillando ante el dinero. Colosenses 3:5, así lo dice. ¿Y cómo empieza ese pecadito, ese zorrillo? Empieza con algo en nuestro oído que dice, tú te lo mereces. ¿No? Y no solo en este pecado, es donde ese yo me lo merezco. Yo hice esto y lo otro, la verdad que yo me lo merezco, y no esperamos que Dios nos lo dé, sino que metemos mano porque pensamos que Dios también está de acuerdo que lo merecemos. Y no es que merezcamos ciertas cosas, sino que apresuramos y hacemos como si fuera la mano de Dios obrando delante nuestro. Y ahí empieza el principio de todos los males. Amén. Voy a ir una historia, vayan a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5 es la historia del profeta Eliseo y Naamán y su siervo Giesí. Le voy a dar un tiempito para que lo encuentren. Segunda de Reyes 5. ¿Estamos bien de tiempo, Janity? Perdí el tiempo. Bueno, voy a terminar con este tema y voy a dejar pendiente otros. Naamán era el jefe de los sirios y había sido utilizado, dice la palabra, por el mismo Dios para liberar a los sirios en la guerra. Y en este capítulo muestra que él le vino la lepra también. Entonces, a través de una sirvienta israelita, que era la sirvienta de su mujer, le dice acerca de Eliseo que hacía estos milagros de curar la lepra. Entonces, le manda carta al rey y viaja hacia Israel, autorizado para encontrarse con Eliseo. Cuando llega hacia Eliseo, simplemente le dice, tranquilo, ve con fe, sumérgete en el río y ya vas a quedar limpio. Entonces el Giesí lo acompaña al río y va renegando, un poquito soberbio era este hombre, y Giesí le insiste, le dice, pero ve, ¿pero acaso en Siria no hay ríos más bonitos que este? Con el agua más cristalina, la soberbia dice, pero ¿qué te cuesta? Métete ahí, vas a ver, prueba, a lo sumo te mojas un poquito y te cambia la ropa. Y se mete y sale curado, sale sano. Entonces, luego, contento, imagínense, era un hombre rico, era el jefe del ejército de Siria, tenía mucho dinero. Ahora sí intenta ir ante Eliseo y le quiere dar dinero. En el capítulo 16, Segunda de Reyes 16, la respuesta de un hombre justo y con el corazón limpio,
quien sabe que esos dones vienen de Dios y el que sanó fue Dios, no él, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, firme en lo que sabía que Dios era. Entonces, insistió, bueno, pero se fue. Ahora vamos al versículo 20 y ahí viene el personaje en cuestión que tenía algún zorrillo suelto por ahí. Dice, y dijo Naamán, te ruego que tomes... en ese momento va Giesí y ahí le viene la avaricia y piensa, ay, ¿cómo no recibió ese dinero? Si se lo estaba dando en la mano, ¿cómo no recibió eso? El versículo 20. Entonces Giesí, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este siervo Naam, lo estorbó, escuchen eso, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré, evocando a Jehová todavía, vive Jehová que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa. Y Giesí y Naamán, lo siguió a Naamán, y cuando vio a Naamán que había corrido tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor, mi señor me envía la mentira para justificar el mal, la mentirita, que es otro mal. ¿Hay mentira piadosa? ¿Existe la mentira piadosa? Esa es otra cosa. Antes de emitir la mentira de su boca, mediten, no sean impulsivos. A veces no hay necesidad de mentir nunca, para nada. No hay necesidad de mentir. Y le dijo, mi Señor me envía. He aquí, vinieron a mí a esta hora del monte Efraín 2 jóvenes, los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naúm, te ruego que tomes 2 talentos. Le insistió y ató 2 talentos de plata y le dio ropa y le dio todo. Y obviamente ahí Eliseo, a través de Dios, sabía lo que estaba haciendo. Y le dijo, ¿qué has hecho, Giesí? ¿No estaba tan bien mi corazón? O sea, no sabes que Dios me permite estar en todos lados y lo sé todo a través de Él. No sabes lo que acabas de hacer no es ciego delante, no se oculta delante de Dios. Cuando el hombre volvió en su carro a recibirte, ¿no te diste cuenta que estaba Dios envuelto viéndote? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naam se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. O sea, no solo a él, sino a los hijos y a los demás. Esa lepra. Y probablemente se refiera también a ese zorrillo que le iba a destruir sus viñedos por siempre. El viñedo del amor. El que, como explicaba Lorenzo, es ese pecado, ¿no? El que la apostasía, negar a ese Dios que le serviste, porque él estaba presente viendo todos los milagros de Eliseo. Era un siervo, era un ministro, tenía un ministerio, pero esa lepra lo terminó apartando de Dios a él y a su familia. Mire qué castigo, grave. ¿Por qué? Por la avaricia, por la idolatría. Hazte tesoros en la tierra, iglesia, donde la polilla y el orín. No te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Más bien hazte tesoros en los cielos, que esos son los que permanecen para siempre. Trabaja para el Señor, que estás acumulando en los cielos galardones que son eternos. Permanezca en el Señor, iglesia, porque en eso está nuestra carrera. Nuestra carrera es llegar a morir o a que venga Cristo, aún teniendo temor de Él, sirviendo con aceite nuestra lámpara. Así sea con nuestra iglesia, con el Divino Maestro. Mantengámonos firmes.
y no caigamos en estos pecados. Ahí donde está el tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo? Que así sea. Voy a concluir con esto. Hay otros pecados, pero no me da tiempo, quizás lo continúe la próxima vez, porque hay otros que la pereza, ¿le interesa escuchar sobre eso más adelante? La perecita, los pecados que tienen que ver con la sexualidad, la lascivia. Eso tengo algo que el Señor me dio también, pero sí lo voy a extender la próxima vez. Voy a concluir con esta conclusión que está en el Salmo 69:5, y es que Dios nos ayude a reconocer esos pecados ocultos, esas cosas que no reconocemos como pecado. Señor, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados otros por causa mía los que en ti confían. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios. No caigamos en esas pequeñas faltas. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Asimismo, como la mosca puede hacer malograr el perfume del perfumista, asimismo, por más buena que haya sido en nuestra reputación, una sola manchita va a hacer que los demás ya nos miren con desconfianza. Así que también mantengamos nuestro testimonio firme ante el Señor. Amén. Y espero sobre todas las cosas que, como dije en la oración inicial, que caiga en tierra fértil, que mediten sobre eso, que cuando vayan a su casa también se ayuden a ustedes mismos a reconocer, como la oración es, ayúdame Señor a reconocer esos pecados que no puedo ver. Vamos a orar. Gracias Señor, esta mañana te doy, vamos a ponernos de pie para honrar al Señor. Tú eres fiel Señor, tú eres bueno en gran manera, tu misericordia sobre nosotros es grande Señor. Pero tú también por ese amor nos corriges, porque tú a quien amas corriges. Y nosotros como hijos tuyos, Señor, nos postramos ante ti y te damos todo nuestro ser para que tú corrijas con vara, Señor, y a tiempo nuestras faltas, Señor. Ayúdanos, abre los ojos para reconocer a esos pequeños zorros que vienen a destruir nuestro viñedo del amor, Señor. Ayúdanos a que ese amor florezca en cada uno de nosotros, que llegue a hacer lo que tu voluntad quiere en nosotros. Ayúdanos a ser como cuerpo de Cristo, Señor, útiles en tu obra perfecta, Señor. No queremos defraudar a nuestros hermanos por causa nuestra, Señor. Líbranos de ese mal terrible, Señor. No queremos hacer caer al débil, Señor, por nuestras faltas. No queremos que un pecado pequeño que sea ínfimo, Señor, para nosotros termine incendiando un bosque. Queremos continuar esta carrera en ti. Queremos consagrarnos para santificación. Eso estamos aprendiendo, eso es lo que nos estamos enseñando en el discipulado. Queremos consagrarnos para santificación, Señor. Ayúdanos a crecer en esa santificación, a ser cada vez más dignos de ser utilizados por ti. Henos aquí, nuestras manos están dispuestas a ti. Y todo aquel que quiera recibir del Señor más dones, que quiera saber cuál es su utilidad dentro de la iglesia y que no lo ha encontrado, quien quiera recibir del Señor revelación acerca de esos pecados ocultos, postre su rostro ante el Señor, humíllese ante Él, lea la palabra, sea constante en la oración, ayude al hermano débil. Gracias, Señor, te damos. Todo esto lo pongo ante el trono de gracia,
ante tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.